Hola señores, soy Crash Títere. En esta serie veremos niveles de poder de diferentes personajes dentro del universo de Crash Bandicoot. Me basaré en estos puntos para clasificar a los personajes: fuerza física, fuerza mágica o tecnología, inteligencia, o importancia en la historia. O el método que mencione en el video. Por último, si quieren más de este tipo de videos, no olviden suscribirse y darle a like si fue de su agrado. Sin nada más que añadir, continuemos. Coco Bandicoot es la hermana más joven, inteligente y alegre de Crash Bandicoot. A menudo ayuda a su hermano mayor usando sus técnicas de pirateo informático para ayudarlo, construyendo dispositivos ideales para la situación o incluso acompañándolo con él en sus viajes, usando artes marciales autodidactas para defenderse. Apareció por primera vez en Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, y su primera aparición como personaje jugable fue en Crash Bandicoot 3, Warper. Como Coco Bandicoot no es un personaje que pelee en muchas ocasiones, me voy a basar más en sus apariciones, hechos y aportes en la historia. Coco de Crash Twinsanity. Coco persigue felizmente a una mariposa antes de que el Dr. Neo Cortex la embosque para atraer a Crash a una trampa. Muchos momentos después, Coco cree que Cortex secuestró a Crash y viaja al laboratorio Iceberg para confrontarlo con una patada rápida, ataca a Cortex y envía los Power Crystals que él sostenía volando hacia el Psicotron. La reacción en cadena resultante deja a Coco paralizada hasta el final del juego. En resumen, no apareció casi nada en la historia o tuvo relevancia alguna y además, estuvo paralizada en prácticamente todo el juego. Coco de Crash of the Titans. Coco está en la introducción donde se la ve con un dispositivo para reciclar mantequilla. Es capturada por la aeronave del Dr. Neo Cortex y llevada al castillo de Cortex. Nina le lava el cerebro a Coco y se ve obligada a terminar el Dominator. Tuvo tiempo de aparición un poco más alto que Twinsanity, pero esta terminó el Dominator con la mente controlada, así que al menos hizo algo. Coco de Crash Mindover Mutant. Al comienzo del juego, Coco convierte el ojo del Dominator en un sistema de entretenimiento después de ver una publicidad infomercial. El NV, una asistente digital personal que hace cualquier cosa, recibe un NV junto con Crunch y rápidamente se vuelve adicta. Muy pronto, el NV la transforma en una bestia feroz que intenta destruir a Crash usando una máquina gigante de lanzamiento de baloncesto. Después de ser derrotada y informada, para su decepción, de que el NV tuvo una influencia negativa en ella, utiliza el ojo del Dominator para acceder al reloj de Cortex y saber qué planea Cortex. Técnicamente tuvo mucha más aparición en pantalla que los anteriores juegos y además, fue un jefe aunque su pelea fue contra un robot de pelotas de básquetbol y no directamente contra ella. Coco de Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Coco descubre que Crash está reuniendo cristales para Cortex, sospecha de Cortex y decide piratear su computadora para ver qué está haciendo realmente. Justo cuando Crash ha reunido todos los cristales, y revela las intenciones de Cortex a Crash antes de que él pueda darle los cristales a Cortex. Ella aparece al lado de N-Brio y su hermano, cuando están listos para destruir el vórtice de Cortex. Tuvo aparición en prácticamente todo el juego y fue importante para que Crash se enterara de la verdad, pero no es un personaje jugable, lo que lamentablemente no la deja más arriba. Coco de Crash Bandicoot 4, The Wrath of Cortex. Coco activa una nueva cámara de portal que creó para que Crash la use cuando los elementales empiezan a causar estragos en la Tierra. Ella ayuda a Crash a reunir los cristales de poder necesarios para detener a los elementales, reuniéndolos en una Asia devastada por tsunamis y una zona de avalanchas. También evita que una armada de las estaciones espaciales de Cortex golpee la Tierra. Cerca del final, ella ayuda a Crash y Crunch a escapar de la estación espacial defectuosa de Cortex. Crea las cámaras de portales, tiene aparición en la historia y además es jugable en algunos niveles como niveles de Asia y niveles de zona de avalanchas. Coco de Crash Bandicoot 3, Warper. Coco está llamada por Aquaco para usar la Time Twister. También ayuda reuniendo los cristales en la China imperial del siglo XVII, el Océano Pacífico del siglo XVIII y la Europa de la Primera Guerra Mundial, lo que la hace más importante que la Coco de Crash Bandicoot 4, Wrath of Cortex, es que en este, participa en una batalla de jefe.
Bien, esto sería lo que pienso sobre los niveles de poder de Coco Bandicoot. Suscríbete y dale a like si te gustó el video, y con todo lo que pasó aquí me despido yo, chao.